Hola, muy buenas tardes o días, depende de a qué hora me estén viendo. Este, Me conecto para darles este resumen de estas dos clases que no había podido darles por ciertas cuestiones tecnológicas. Básicamente me había alejado de redes desde hace mucho tiempo, básicamente para poder ocuparme de cosas más productivas. Y con mucha renuencia de alguna forma me uní a una red social, Facebook de nuevo, tratando de hacer un Facebook más dirigido a lo educativo y a nada más a compartir cosas relativas a clases y material que pueda servir. Este, de alguna forma no me había podido familiarizar con todo esto, nunca había hecho en vivo. Tiene mucho que borré mi Instagram. Entonces, para mí fue un poco, a pesar de que todas mis clases son en línea, a pesar de que la maestría en educación es en línea, no había puesto en la práctica ahora sí que una clase virtual. Y si se dieron cuenta, la primera clase pues no estuve al frente, porque a pesar de que me encanta dar clases y estar enfrente de todos, es un poco extraño mmm, estar de manera virtual, ¿no? Estoy poco a poco haciendo el esfuerzo de enfrentar este miedo de estar frente a la cámara en vivo, porque eso es básicamente lo que me ha pasado. Eh, y aunado a mis problemas con la tecnología, mi celular pues no tiene una buena batería y aunque esté conectado a veces, bye. Y esta compu que no pueden ver es un poco obsoleta, nunca me había fallado en 5 o 6 años que la tengo, hasta que necesité hacerlo en vivo, ¿verdad? Entonces, estoy grabando este video esperando que esta vez sí suba, porque el anterior era muy grande, ¿sí? Y en vivo, pues, tengo algunos conflictos porque me distraigo mucho, si veo muchos cuadritos, tengo un déficit de atención, entonces un poco me pierdo. Entonces, seguirle la situación a ustedes, sus dudas y demás, y yo acá tratando de explicar algo eh, que a veces hace que pierda el hilo por la intensidad de cosas, ideas que quiero expresar, se pierde un poco, ¿no? Entonces poco a poco he ido practicando frente a esta cámara sola, acompañada, y y a pesar de que estoy acostumbrada a estar enfrente por ser maestra y demás, es todo un reto. Espero que estén todos muy bien de salud. Yo no me he sentido muy bien. Yo tengo muchas alergias cuando empieza la primavera. Entonces, fuera de eso, he estado bien y pues hay que empezar a ser un poco más positivos en esta situación, a verle lo bueno. Lo bueno de esto es que estoy superando este miedo de hablar en vivo sin verlos. Verlos para mí es una retroalimentación muy importante y la verdad es que el Zoom no me lo permite tanto. Sí, entonces voy a hacer este video de una manera resumida, corta, no será más de media hora, o tal vez 40 minutos, ¿sí? Y donde voy a tratar de resumir las dos clases, ¿sí? Y espero que sea un video que realmente les pueda dar las bases necesarias para estas tareas. Sé que sus maestros han estado pendientes y les han dado las clases necesarias para entender esto sin que yo a lo mejor los tenga que guiar tanto. Pero es parte de mi trabajo y quisiera darles todo lo que preparé que no se pudo dar, ¿no? Estuve bastante tiempo buscando el material adecuado, pues voy a compartírselos una vez para poder empezar esta sesión que va a ser junta con pegada, una con otra. Y espero que cualquier duda me la escriban. Por el Google, el privado, ya por fin sé cómo funciona. Me metí bastantes horas, madrugadas y demás, viendo cómo funciona. A pesar de que la maestría en educación lleva esta parte tecnológica, aplicarlo es un reto a veces, ¿no? Y sobre todo que es una nueva es una nueva manera de enseñar. Y es interesante, los maestros también nos estamos adaptando, ténganos paciencia.
No todos podemos lidiar con esto, sobre todo yo que ya estaba muy apartada de redes y pensar que hay un video por ahí de mí hablando es un poco raro, es un poco extraño, ¿sí? Ya que no me hace sentir incómoda, pero me hace sentir un poco extraño, sobre todo porque no expongo mi vida en redes como tal. Y entonces, vamos a empezar por por el tema del inconsciente, ¿sí? Ya que, bueno, antes de empezar con el inconsciente, al revisar su tarea de los modelos y las teorías, a manera de encuesta, me di a la tarea obviamente de ver cuál era la teoría que más le llamaba la atención a ustedes. Y de alguna manera se mencionó, una persona mencionó la terapia basada en el cliente, ¿sí? La terapia basada en el cliente básicamente es generar empatía con lo que la persona nos dice. Hay una entrevista muy buena que ya deben de haber visto todos, que es la típica de este tópico, que es la entrevista a Gloria, donde básicamente se expone a tres tipos de terapia diferente. Y en una de ellas simplemente empieza a contar qué le pasa y el terapeuta solamente empieza a decir, sí, eso debe ser difícil, sí, y simplemente empieza a él a escucharla, sí, y ella empieza a sacar todo lo que tiene, sí. Si alguno de ustedes no la ha visto, les dejo el link en la parte de abajo donde voy a subir el video, que va a ser a Google Classroom, y si es en YouTube, pues también se los pongo ahí abajo, ¿verdad? Muy youtuber ya, ¿no? Sí veo algunos youtubers, entonces eh, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda usando la tecnología. Bueno, mencionaron mucho también el humanismo. El humanismo fue el más mencionado, sí. Y dentro de este nuevo plan de estudios de la UPAV, revisándolo, hay algo relativamente nuevo, al menos en el plan educativo de UPAV, que es el existencialismo humanista, ¿sí? El existencialismo humanista es básicamente preguntar por qué estamos aquí, ¿sí? Y la cuestión existencial va ligada mucho a lo filosófico, ¿sí? En su momento la psicología no era considerada una ciencia, vino de la mezcla de la sociología con la filosofía, y a la psicología le costó mucho ser tomada en cuenta como una ciencia, ¿sí? Básicamente porque se argumenta que no es comprobable, porque un sujeto no puede ser la teoría, no puede ser la comprobación de todo lo que es todo mundo. Entonces la tachaban de charlatanería y de ser una ciencia que no tenía bases. En base a todo esto, los psicólogos, bueno, no había psicólogos como tal, ¿verdad? Pero todos los doctores, psiquiatras, médicos como Freud, que empezaron a ver que realmente la psicología no era respetada como tal, se dieron a la tarea de comprobar de alguna forma que la psicología era una ciencia comprobable. Entonces, también mencionaron la terapia breve, ¿sí? La terapia breve ericksoniana tiene muchos resultados a corto plazo. Efectivamente he visto a muchas personas, yo no la manejo como tal, yo no sé si se los mencioné, pero yo manejo lo cognitivo conductual como tal, aunque nos digan reduccionistas y fríos, este, he visto muchos cambios con algunas personas que me han comentado que han ido a terapia breve ericksoniana. Sin embargo, a muchos los he visto eventualmente recaer, porque en la experiencia que yo he visto, no quiero decir que esto es algo para todos, ¿no? O que a todos les vaya a pasar. En esta terapia breve ericksoniana, el, el cambio a la larga depende mucho de cómo el paciente vaya entendiendo las cosas y vaya
autoterapeándose, ¿sí? Pero eso toma un trabajo largo y extenso, ¿sí? Es como una terapia, obviamente, rápida, ¿verdad? A muchos les funciona, a la gente que no necesita resolver cosas desde lo muy profundo y que ya solamente quiere, pues, mejorar, les sirve mucho. Una persona que quiere realmente rascar su inconsciente y llegar a la base de lo que le está pasando, probablemente esta terapia no sea lo mejor para ellos, ¿sí? Eh, las personas que buscan indagar en sí mismos, dependiendo si quieren indagar en su consciente o subconsciente, deberán de encontrar la más adecuada para ellos, ¿sí? Con base a lo sistémico, que fue mencionado 2 veces, ¿sí? Que ya lo vamos a ver obviamente todo más adelante con más, más extensamente, ¿verdad? Lo sistémico obviamente parte de un sistema que necesita que toda la familia apoye de alguna forma la situación y también que la familia asuma su rol, ¿sí? Como parte de la comunidad que va a ayudar a la persona que necesita llegar a esta terapia y resolver alguna situación, que sea en esta comunidad que los apoye, que los comprenda, que los haga sentirse que este proceso va a ser bueno, positivo y que van a estar ahí para ellos, ¿sí? Obviamente lo vamos a ver de manera más extensa cuando nos toque. He tratado de dividir el programa de alguna forma para que lo podamos ver todo, si es extenso, pero voy a tratar de que sea lo más conciso posible, ¿ok? Bueno, de ahí tenemos el conductismo, ¿verdad? Muchas veces el conductismo y lo cognitivo, ¿sí? Son confundidos, ¿sí? Son cosas que piensan que van uno con el otro. Y sí, pero no. Básicamente el conductismo es el estudio de la conducta y lo cognitivo y es parte de la ciencia del conocimiento, ¿sí? De alguna forma, cuando le añadimos el conocimiento, lo conductista ya no se ve reduccionista y ya no se ve como que, ay, tratan con ratas, no. Ahí cambia todo. Y la terapia cognitivo-conductual empieza a ser más aceptada, más tomada en serio y de alguna forma que estudie también la ciencia del conocimiento y el aprendizaje les da un plus para ser tomadas como una terapia que tiene base científica, ¿sí? De ahí tenemos el sistémico humanista, ¿sí? Que a veces es como una mezcla de otra cosa con otra, ¿verdad? Y de alguna forma, ya cuando veamos todas, muchos preguntan cuál debo usar, ¿no? ¿Qué tal si un paciente cree en una cosa y yo tengo otro tipo de terapia? Bueno, allí de alguna forma con la formación que ustedes van a tener lo van a decidir. Sin embargo, hay mucha gente que dice, ay, es que si mezclas todo, es de chile, de mole, de verde, de todo junto, ¿sí? Pero de alguna forma conocer todo nos va a hacer saber qué elementos de cada una utilizar con cada persona, ¿sí? Y eso nos va a dar nuestro propio estilo. Sí, algunas veces te van a decir, no, pues es que tienes esto, tienes el otro. Tú tienes tu base de lo que tú crees que es lo más correcto. Sin embargo, es válido que si tu approach, que es tu manera de llegarle a un paciente, la manera en la que te diriges a él, no te está funcionando, estás viendo que de alguna forma no es lo que él necesita, tendrías que cambiar la estrategia. Sin embargo, eso no quiere decir que vas a cambiar lo que tú crees que es en lo que tú eh, básicamente crees que es, vaya, tu formación y lo que tú crees que es lo más indicado para dar una terapia, ¿sí? Pero bueno, eso se va a ir dando de manera que ustedes vayan viendo las diferentes teorías, los que se vayan a dedicar a lo clínico, los que no, pues les sirve de alguna forma para que les pregunten cosas sobre el tema, porque de la terapia es lo que más les van a preguntar, ¿sí? Siempre, ¿no? Ya lo saben, ¿no? Que los psicólogos están aquí y acá y siempre preguntan, ¿no? ¿Qué pasa? Generalmente piensan que la psicología es solo psicoanálisis, ¿no? Pues bueno, no es así.
Pues bueno, quisiera pasar al inconsciente. Sí, el inconsciente tuvo algunas tareas accidentadas. No hay ningún problema en este aspecto. Yo entiendo que tienen muchas tareas. La situación económica y mundial nos causa mucho estrés mental a todos, no nada más a los estudiantes, que también soy estudiante, pero bueno, no nada más a los estudiantes, ¿saben? Y entonces yo lo solicito y realmente valoro su esfuerzo en seguir preparándose, en seguir con esta carrera, ¿sí? Que realmente, lejos de ayudar a los demás, ¿sí? Nos ayuda a tener una conciencia para poder reflejar lo que nosotros tenemos hacia los demás. Y es imposible pensar que un psicólogo va a tratar de ayudar a alguien si no se puede ayudar a él mismo. Entonces, en este momento, tómenlo como una especie de reto para trabajar su salud mental, ¿sí? Ver, llevar un registro, ¿sí? ¿Qué me causa ansiedad? ¿Qué me detona? ¿Qué me hace sentir mal? Hacer limpieza mental, ¿sí? Nos reímos mucho con memes y demás, pero la realidad es que tenemos que hacer conciencia social y sobre todo nosotros que somos psicólogos, ¿no? Está bien tomarnos a broma, es parte de la naturaleza del mexicano sobre todo. Sobre todo que hemos tenido tanta desgracia que el mexicano se ríe de su desgracia para no llorar, ¿no? Pero cuando le pasa llora. Porque como los días de muertos, ¿no? El día de muertos es, ay, mis muertos, honrar a la muerte. Ay, sí le pongo mi altar, pero ya cuando alguien se muere es un drama, ¿sí? Entonces el mexicano somos, ¿verdad? Bien chistosos, bien, bien peculiares. Entonces, los admiro mucho por seguir en este camino. No está fácil, de por sí no es fácil de manera presencial, no es fácil de manera virtual, pero vamos a tratar de que sea lo más digerible posible para todos. Los maestros también, algunos, aunque no lo crean, no cuentan con los medios. Algunos también se han visto en situaciones donde su celular no sirve para eso, han tenido que pedir computadoras. Entonces, todos estamos adaptándonos a esta nueva forma de, aparte de que las plataformas también colapsan con tantas tareas en línea y los servidores también han tenido muchos problemas. Entonces, bueno, todo es un proceso. Hay que disfrutar el proceso, aunque suene extraño, ¿verdad? Pero es lo que hay que hacer. Bueno, quiero recapitular lo de la conciencia, ¿sí? Básicamente, diciéndoles que el aparato psíquico está compuesto por tres partes. El inconsciente, la conciencia y la preconciencia, ¿sí? En orden, vamos a empezar por la conciencia. La conciencia son los pensamientos actuales, los que estás teniendo en este momento, ¿sí? Lo presente, de lo que tienes a tu alrededor en este momento, ¿sí? ¿Qué estoy pensando ahorita? Pues yo estoy pensando en darles una buena clase. Ustedes estarán pensando, no sé, en poner atención o en que si ya se le tomaron los frijoles, no lo sé. Pero es un pensamiento que está ahorita, ¿sí? Actual, en este momento. Bueno, de ahí viene el preconsciente, que es todo aquello que no está consciente del momento que lo estamos haciendo, pero ya lo tenemos bien registrado, ya no necesitamos tener la conciencia para hacerlo. ¿Qué es esto? Bueno, cuando manejas, cuando andas en bici, cuando caminas. Tú ya no pones esa idea en tu mente de que vas a hacer eso. Lo haces automáticamente. Y ya no necesitas decirle a tu mente, oye, vamos a hacer esto. Está tan puesto en ti que ya no necesitas ponerle la conciencia. Ya está grabado, como algo pregrabado, como este video, ¿no? Bueno, el inconsciente es aquello que obviamente no es susceptible para nuestro consciente y que tenemos que llevar de acá, de donde se localiza nuestro inconsciente, hacia el consciente, que está parte de acá de enfrente, ¿sí? Generalmente es inaccesible porque antes de nuestro consciente viene nuestro preconsciente, ¿sí? Y a veces, muchas veces pensamos que el preconsciente es el inconsciente, ¿sí? Porque son ideas más profundas que haces de manera automática. Y pues no es así. Para llegar al inconsciente hay que rascar definitivamente. Y como en el inconsciente no es palpable, no es visto,
tenemos que encontrar la manera de probar su existencia. Y hay básicamente 5 maneras en las que el inconsciente se manifiesta. Y te dice, pues si tú crees que no existo, aquí estoy, ¿sí? Y esas básicamente son 5 formas que las acabo de mencionar, que son los sueños, que obviamente es el tema que va a venir después de esto, los olvidos. Bueno, los sueños básicamente es cuando la conciencia está descansando, ¿sí? Y es todo lo que pasa en ese momento que no pensamos ni estamos hablando, ¿sí? Los sueños no los dirige la razón, son como una obra de teatro, una película, ya sea que tú eres el participante o lo estás viendo todo desde una perspectiva de tercera persona. Es una interpretación directa del inconsciente. Un momentito. Bueno, listo. Y básicamente es una película de tu inconsciente, ¿sí? Se mezcla todo. Muchas veces dicen que es un poquito de lo que terminaste de ver en la tele la última hora, el último todo. Un poco recapitulando tu día, algo que te causó una sensación de preocupación y quedó en tu mente grabada. Y un poquito de la codificación que traemos desde hace mucho tiempo o algún trauma que todavía arrastramos. Esto se mezcla. Es una cosa bien interesante que ustedes van a ver en su tarea, ¿verdad? Bueno, también tenemos los olvidos, ¿sí? Los olvidos también caen como un acto fallido cuando decimos el nombre de otra persona. Cuando se nos olvida, por ejemplo, los nombres de origen extranjero, si hablan otra lengua, yo que es un maestra de inglés, sí pasa. ¿Cómo se dice tal cosa? ¿Cómo se dice tal cosa? ¿Cómo tal? Y simplemente es manifestación del inconsciente, ¿sí? De que no hay una base, no lo recuerdas y tal vez está muy atrás, ¿no? Tiene rato que no lo usas, ¿sí? Entonces no te acuerdas ni en español ni en inglés, ¿sí? También se te olvidan los nombres propios, como ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era esa? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos olvidos tienen una razón. Se te olvidó el nombre de alguien porque a lo mejor te cae muy mal. O el nombre de esa persona te recuerda el nombre de otra persona que te cae muy mal. Entonces ahí es donde los olvidos se reflejan como una falta de, como un video que le faltó un cuadrito o algo que no funcionó bien, que te hizo no recordar eso como tal. Entonces, 5 manifestaciones del inconsciente son los sueños, los olvidos, tenemos los actos fallidos. ¿Cuál es la diferencia? El acto fallido, bueno, el olvido es cuando no te acuerdas y dices, bueno, ya no se me acuerdo quién era. Pero el acto fallido es cuando no es a propósito, ¿sí? Y cuando de verdad queremos decir algo y sale otra cosa. El olvido es, ya no me acordé, pues bueno, eso, luego me acuerdo. Pero el acto fallido es totalmente inconsciente, como decirle a alguien el nombre de otra persona, ¿sí? Y este automatismo es sin duda un contenido inconsciente, ¿sí? Nadie se quiere meter en un problema por decirle a otra persona el nombre de otra, obviamente, pero así pasa. Y es cuando nuestro inconsciente nos traiciona, ¿sí? Las repeticiones. La compulsión de repetición de forma involuntaria, volvemos a repetir los mismos errores. ¿Alguien se identifica con eso? Todos, ¿verdad? Bueno, de alguna forma, identificarlos en uno mismo también es un trabajo de conciencia, ¿sí? Y también nos ayuda a entender por qué las otras personas siguen repitiendo los patrones, ¿sí? Y por qué nosotros los seguimos haciendo, ¿no? Bueno, es como un bucle, un círculo vicioso del que no sales, ¿no? Como una relación tóxica, como una situación que tú ya sabes que tu trabajo no te gusta, pero no sales, y no sales, y no sales, y no sales, y no sales. El miedo a lo que viene, a lo desconocido, a realmente tener otro tipo de vida, ¿sí? Hace que uno repita y repita, repita y repita el mismo ciclo que termina siendo un patrón. Y muchas veces terminan con sus parejas tóxicas de toda la vida. Perdón, creo que estoy viendo más al video que a la cámara. Pero es un acto inconsciente, ¿verdad?
Entonces, bueno, voy a tratar de dirigirme más a la cámara. Este, bueno, las repeticiones se vuelven patrones, ¿verdad? Y de alguna forma, al hacer su patrón, mucha gente dice, bueno, ay, ya terminé con el novio o novia, porque también pasa. Novio o novia tóxico, ya, de 10 años, wow, me siento feliz, libre, liberada, wow. Y no sé, un año, 6 meses después, un día, media hora, lo que sea, boom, encuentra una persona que es exactamente igual, pero ellos no lo ven. Y dicen, no, pues es que, o sea, pues se parecen ciertas cosas, pero luego hasta el físico son igualitos o igualitas. Hay un patrón. No quiere decir que tienes que escoger lo opuesto, ¿sí? Hay patrones positivos de alguna forma, porque es lo que tú has decidido que es lo que te parece bueno para ti. Una persona que es buena, que te reconforta, que te da cosas positivas. Y está otra este patrón que es inconsciente, que no sabes por qué necesitas o quieres estar con esa persona. Es algo que tú tienes que resolver. Obviamente estás proyectando hacia afuera y estás con una persona, no sé por qué estoy con ella, no sé, es que hay algo, es que esto, es que el otro, es un patrón inconsciente, no sabes por qué lo estás haciendo precisamente, ¿sí? Es algo que tú tienes que identificar para poder superar, ¿sí? De alguna forma, si no traemos ese patrón inconsciente al consciente, pues no lo vamos a superar, ¿sí? Y lo vamos a seguir repitiendo hasta el infinito y más allá, ¿sí? Bueno, hay dos conceptos del inconsciente como tal, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, al inconsciente freudiano, ¿sí? Se crea, de alguna forma, él lo acuña como tal, para explicar cosas que son inexplicables, como los sueños, las histerias y todo este tipo de cosas que no le encuentra una explicación como tal al ser médico, ¿verdad? Y crea esta parte del inconsciente, ¿sí? No sabemos de dónde viene, pero debe de estar por ahí atrás, ¿sí? Esto obviamente para la ciencia no es comprobable y la ciencia no puede um, basar o decir que el inconsciente es algo comprobable. Entonces viene el concepto de inconsciente freudiano, ¿sí? Y también viene el concepto de el, ¿cómo se dice? Que es el inconsciente desde lo cognitivo, llamado inconsciente práctico o biológico, ¿sí? Desde lo freudiano tenemos el inconsciente freudiano, ¿verdad? Y tenemos lo que la ciencia llama el subconsciente, ¿sí? Que desde lo cognitivo, de esta ciencia del conocimiento, también lo llaman inconsciente práctico o biológico. No es lo mismo que el freudiano, aunque sí, pero no. Porque la ciencia no puede admitir el inconsciente freudiano como una ciencia base y como el inconsciente como algo comprobado, ¿sí? Ambos coinciden en algo, ¿sí? Los dos son involuntarios y responden a procesos automáticos como es la asociación libre, los actos fallidos, etcétera, etcétera. Es lo único que tienen en común, ¿sí? Eh, lo que es el subconsciente, ¿sí? Llamado el práctico biológico, no el inconsciente freudiano, ¿sí? Es un conjunto de procesos que no dependen de la conciencia. ¿Cuáles son estos? Bueno, ¿qué puedo aprender yo que no depende de la conciencia? Híjole, no, pues nada, porque todo lo tengo que hacer consciente para aprenderlo. Pues no, ¿sí? Hay cosas que aprendimos porque sí, porque estuvimos expuestos a ellos sin estar conscientes y lo adaptamos y lo adoptamos en nuestro cerebro más que nada y lo tenemos. No sabemos cómo lo tenemos. Bueno, ¿qué puede ser esto? Aprender nuestra propia lengua materna es un acto inconsciente, ¿sí? A pesar de que es consciente. La memoria muscular, ¿sí? Cuando dejas de hacer ejercicio y de repente lo vuelves a hacer, tu cuerpo lo sabe, lo identifica como algo que ya has hecho antes. Y dices, ah, claro, yo me acuerdo de esta rutina y me acuerdo que pasó esto. Y, bueno, y tu cuerpo lo siente también. Tenemos la bicicleta, el deporte, manejar, como decíamos hace rato, ¿sí? E incluso es algo que si uno lo piensa sale mal. Entonces, bueno, también
cae en esta parte del inconsciente biológico o práctico. Los procesos biológicos como la digestión, la respiración. Nosotros no pensamos en respirar, aunque respiramos mal, por cierto. No pensamos en la digestión, no le decimos al estómago, bueno, ahora es digestión. No, es algo, un proceso biológico regido por el sistema nervioso central, que nosotros no le decimos al sistema nervioso central qué hacer. Él nos dice a nosotros qué hacer. Bueno. Y el proceso cognitivo, ¿sí? ¿Qué puede ser esto? Bueno, jugar ajedrez, jugar a un juego que realmente sea una destreza, habilidad mental, que rete a tu cognición, a procesar algo que no es fácil, pero tú lo haces fácil por medio de la práctica. ¿Okay? La creación artística también es parte de este inconsciente no consciente, más bien este inconsciente práctico biológico, no freudiano. Y todo esto puede ser la improvisación en la música, la poesía, el arte, ¿sí? Porque son procesos que corresponden a determinadas estructuras ya automatizadas, ¿sí? La improvisación musical no es algo fácil. Hay que tener bases de música, claro, pero ¿cómo sacas eso de ti? ¿Cómo sacas algo nuevo? Todo el mundo puede repetir, todo el mundo puede aprenderse una canción, pero ¿cómo haces tú algo propio? ¿Sí? Igual que el arte o la poesía, ¿cómo sacas eso de ti? Bueno, eso es parte de tu inconsciente también. Tu inconsciente te demanda. Los artistas, muchos de los artistas que siguen realmente su verdadero vocación, están haciéndole caso a su inconsciente. Su inconsciente les está diciendo que necesitan expresarse de esa forma para poder sacar lo que tienen. Y muchas veces, obviamente, socialmente es como, dedícate a algo que deje, dedícate a algo que el otro. Y todas estas cosas siempre son mal vistas, porque el inconsciente no es palpable, no es visto. Si pudiéramos ver el inconsciente como tal, le tomáramos una foto, podríamos ver todo lo que nos está reflejando, pero desafortunadamente no es así. Y obviamente a cada persona le refleja algo diferente, por eso no lo podemos encasillar. ¿Ok? Bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Si tienen alguna duda, escríbanlo abajo y díganme el momento en el que lo dije, o sea, el minuto, para que no tengamos esta cosa de dónde lo dije y a ver qué parte y whatever, ¿no? Ya saben. Entonces, bueno, ¿por qué Freud considera que todo esto que les acabo de mencionar de lo biológico no pertenece al inconsciente freudiano? Dice él, pues eso, o sea, sí, es inconsciente biológico, son partes del cuerpo que reaccionan, pero eso no es parte del inconsciente freudiano que yo estoy mencionando y que yo estoy acuñando, ¿sí? ¿Por qué? Para él, si bien son procesos que escapan de la conciencia, eso es lo que tienen en común, ¿verdad? Que son inconscientes y automatizados, ¿verdad? Hay dos situaciones principales que no cumplen con los requisitos del inconsciente psicoanalítico freudiano, ¿sí? Dos principales cosas que hacen que para Freud no pertenezca al inconsciente freudiano, que es que este sistema de inconsciente biológico práctico es amenazante y reprimido, ¿sí? Por el sujeto. Por lo cual, la conciencia lo hace evitar el malestar físico, ¿sí? Esta es la principal diferencia entre el consciente práctico biológico y el subconsciente, ¿sí? Las ciencias usan más el término del subconsciente, ¿sí? Como término, porque no pueden usar el inconsciente. Entonces, cuando ustedes lean un libro con bases científicas, no van a ver inconsciente, van a siempre ver la palabra subconsciente, ¿sí? Porque no se considera científico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no cumplen estos dos requisitos básicos del inconsciente freudiano? Que el ICC, que es el práctico biológico, generalmente lo van a ver abreviado como ICC, que es inconsciente biológico práctico. Este ICC no es amenazante ni es reprimido. Por lo tanto, el sujeto, sí, no lo tiene guardado. No tenemos guardado nada de esto. Los procesos biológicos, el aprendizaje,
la improvisación, no lo tenemos reprimido, no lo sentimos amenazante. De alguna forma sacarlo toma su tiempo, pero no es amenazante, es más bien una especie de temor a escuchar el inconsciente, pero no hay algo que diga uno, si yo saco eso, no sé qué va a pasar, ¿sí? O lo saco en un sueño porque no lo puedo traer a mi inconsciente. No, simplemente se queda allí, ¿sí? Y tampoco lo reprimo, porque no es algo malo, la expresión artística, la improvisación, la digestión, la respiración, porque no lo tengo por qué reprimir, y no lo tengo por qué ver amenazante, ¿sí? Entonces, básicamente el inconsciente freudiano dice que todo lo inconsciente que hacemos de manera biológica, cognitiva y demás, no tiene nada que ver con su inconsciente freudiano, porque esto, aunque no es consciente, no cae dentro de lo amenazante ni lo reprimido. Entonces, básicamente el inconsciente freudiano es todo lo reprimido y amenazante en nuestra mente. Y todo lo biológico inconscientemente hecho, pues no es amenazante para nosotros. Espero que haya quedado más claro, porque hay dos tipos de inconsciente como tal. No como tal, sino como definición. Y en la ciencia siempre van a ver el subconsciente, porque en la clase pasada me lo preguntaron. Entonces, ¿es un consciente o es inconsciente? Entonces, tomé nota y se los quise explicar de esta forma porque creo que es bastante claro, ¿no? Bueno, vamos ahora con la interpretación de los sueños, que es la tarea que les pedí. Creo que esta bitácora que van a ustedes hacer o que la otra persona va a hacer, creo que va a ser muy interesante porque con esta situación pandémica mundial, creo que todos pueden llegar a tener muchas cosas en común en estos sueños, ¿sí? Y podemos empezar a ver qué nos están reflejando, qué nos están diciendo de nosotros mismos, ¿sí? Y en qué coincidimos con alrededor. Porque si tenemos algo en común ahorita, es eso, ¿sí? Y el hecho de que todos estamos trabajando en línea, de que no podemos salir, de que no podemos hacer nuestra vida normal, de abrazar a nuestros familiares. Entonces todos estamos viviendo algo en común y vamos a ver cómo lo procesa cada quien, ¿sí? Obviamente el análisis es simplemente práctica, por si no lo habían hecho nunca, es un ejercicio muy interesante, de autoconocimiento muy, muy grande. Sus tareas y mecanismos de defensa, algunos la entendieron, algunos no. Pero bueno, ahí voy a ponerse en sus comentarios exactamente de a qué me refiero. Y el propósito de estas tareas para mí no solo es universitario, parte de la disciplina que debemos llevar en la universidad y cumplir el plan de estudios y demás. Para mí es también que se hagan, que se apliquen a ustedes mismos todas estas cosas como una especie de experimento, ¿verdad? Todavía no llegan al conocimiento no final, pero establecido por la educación para decir, uy, soy profesional. Realmente es un tecnicismo, ya sabemos que puede haber mucha gente muy preparada y estudiada sin cédula, ¿no? Y mucha gente que sabe muchas cosas de manera empírica y por ser estudiosos, ¿verdad? Y eso no quiere decir que nuestro análisis va a ser malo como tal, simplemente pues no tenemos todavía la experiencia para decir que ya puedo interpretar como tal. Aparte de todo, interpretar los sueños es muy ambiguo. Interpretar los sueños siempre ha sido muy místico, muchas veces se dice que predice el futuro, el pasado, y como tarea por ahí, no para mandarla, ¿verdad? Pero si quieren saber un poquito de dónde viene y esta fascinación por los sueños, busquen a José de Egipto y les voy a dejar un link abajo porque ya no quiero hacer el video más grande, ya llevamos casi 40 minutos y quiero que sea de al menos mínimo una hora para que no sea muy pesado y para que lo pueda subir y para que sea digerible, ¿sí? Dudas y comentarios abajo, ¿sí? O en privado. Bueno, José de Egipto estaba obsesionado con los sueños y él dirigió muchas cosas de Egipto basado en sus sueños. Entonces, revísenlo por allí, ¿sí? Y las actuales teorías de los sueños nos dicen que hay, como les dije hace rato, una mezcla de varias cosas, ¿sí? Son un conjunto de vivencias diarias, recuerdos, resolución de problemas o no resolución de problemas,
miedos y traumas, como les dije hace rato, ¿verdad? ¿Qué es un trauma? Se oye muy feo decir que es un trauma a veces, ¿no? Pero un trauma, como el traumatólogo, es un trauma, pues no sé, te luxaste tu muñeca, te luxaste tu pie, te luxaste la mano, tienes un trauma, está lastimado, necesita rehabilitarse, necesita volver a saber cómo funcionar bien. Eso es lo único que hay que hacer con el trauma psicológico. Volver a decirle, ok, está lastimado, poco a poco vamos a volver a trabajar esa zona, sí, que te lastimó, que te lastimaste, o que te han lastimado, que has permitido que te lastimen, y lo vamos a rehabilitar. Como ponerle un, ¿cómo se dice? Miren, se me olvidó. Como poner un yeso, ¿sí? Como poner una férula, no sé cómo más se pueda decir, y rehabilitarlo. Lo mismo pasa con el cerebro, pero pues no lo podemos sacar el pedazo y curarlo, ¿no? Entonces, bueno, desde el psicoanálisis obviamente es una manifestación del inconsciente, ¿sí? Una forma de expresión de tus fuerzas reprimidas, porque muchas veces soñamos cosas que nunca vamos a hacer o que nunca pensamos que vamos a hacer, ¿sí? Por miedo, por inseguridad, por situaciones adversas, no sabemos. Entonces, bueno, no tiene interpretación exacta o estándar, no es como un horóscopo, los que ganan los horóscopos como tal, ¿verdad? Es muy respetable. Básicamente el universo está basado en estrellas y constelaciones astrológicas, pero es muy diferente al horóscopo, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso no podemos decir soñé con una taza, entonces quiere decir que tengo sed, ¿no? No tiene una interpretación exacta, como el horóscopo que te dice que si eres Leo, Cáncer, whatever, tú tienes unas características básicas. Y no podemos decir eso en los sueños, ¿sí? Sin embargo, hay sueños muy típicos, ¿sí? Como el que se le caen los dientes, que me persiguen, que caen dentro de un hoyo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos no son sueños que puedan... a esos sueños se le han dado una interpretación muy específica. Se te caen los dientes, te vas a morir. Hay una experiencia también que tuvo mi mamá antes de que muriera su papá. Me dijo, yo el día antes de que se muriera mi papá, me soñé yo a mí vestida de novia frente a un espejo. Me dije, no, pues ni idea, ¿no? Yo estaba niña cuando me lo dijo. Y yo enseguida dije, wow, ¿qué onda con los sueños? Y ya de allí, cuando murió el vecino, también me dijo lo mismo, ¿no? Entonces dice uno, ¿qué pasa? ¿Hay algo allí o no lo hay? ¿No? Entonces quedan muchas dudas al respecto. No podemos decir como tal que eso es predictivo. No hay bases para decir que es predictivo, pero mucha gente puede casi asegurar que lo es. Sin embargo, de manera científica no podemos asegurarlo. ¿Sí? Lo típico de que se te caen los dientes o te persiguen son sueños que ya se han soñado tanto, porque hay muchas cosas en común en el inconsciente colectivo de las personas, ¿verdad? Que más bien estamos sugestionados, ¿sí? Ya cuando vemos eso en nuestros sueños decimos, es que alguien se va a morir, es que yo me voy a morir, es que viene un problema. Y eso muchas veces hace que nos cuestionemos a que viene un problema o nos avisa que viene un problema. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sabemos como tal, ¿sí? Pero bueno, eso es lo bonito de los sueños, supongo, lo ambiguo. Y la interpretación de cada quien, ¿sí? Son aparentemente caóticos, pasan unas cosas que, wow, ¿sí? Y como que estoy en casa de un amigo, pero sé que es casa de mi amigo, pero es diferente. O sé que estoy hablando con mi amigo, pero mi amigo se ve diferente, pero sé que es él, ¿sí? Bueno, eso Freud lo llama desplazamiento, lo que Lacan llama metonimia, ¿sí? Lacan y Freud obviamente coinciden en muchas cosas con diferentes nombres, ¿sí? Algunas cosas no, pero al menos en lo que se refiere a sueños es parecido con diferentes nombres. Cuando nosotros vemos varias imágenes sin sentido, pero que tienen un punto en común,
Eso Freud le llama condensación y Lacan le llama metáfora. Está interesante porque el hecho de utilizar la palabra metáfora nos da una perspectiva más eh, eh, metafórica. Nos hace entender más a qué se refiere, porque condensación es como, pues ya saben, no todo junto así. Pero metáfora quiere decir que todo junto, aunque no tiene sentido, llega a una moraleja o llega a un punto en el que te quiera decir algo, a pesar de que no tiene mucho sentido todo. Al final entiendes algo, ¿sí? No sé qué, pero algo. Pues eso lo van a ver en sus sueños. Así que, pues bueno, para eso es que lo tienen que hacer. Y también el desplazamiento, que es lo que les dije hace rato. Estaba en casa de mi amigo, pero no parece su casa y era él, pero no era él. Eso es el desplazamiento que también Lacan lo menciona como metonimia. Bueno, hasta aquí espero que vayamos bien. Nos falta ver el inconsciente colectivo, que es algo acuñado por Jung, ¿verdad? Ya lo sabemos. Sus arquetipos. Y para él ser moderno es vivir las circunstancias, ¿sí? Que genera la historia, ¿sí? No estar atado al pasado. La vida es una escuela. Volverse uno mismo es integrarse en uno solo y básicamente no estar fragmentado. Que si no han visto la película, que bueno, todo el mundo sabe de qué trata, ¿verdad? Eso es. Básicamente la fragmentación es, no puede integrar todos nuestros ejes, ¿sí? Es que por aquí entiendes una cosa, una otra por acá, es de otra forma. Y no quiere decir que realmente estás siendo Patricia o esas cosas. Realmente quiere decir que no hay una unión de todo, lo cual hace que actúes de una forma aquí, de otra forma allá. No estás integrado. La historia de Freud con Jung es casi una novela, ¿verdad? Ellos se comienzan a llevar en 1906 por correspondencia, ¿sí? Jung se mostró obviamente como un discípulo súper interesado en lo que hacía Freud, ¿verdad? Y fue Freud lo designó como ¿cómo se dice? Su sucesor como tal. Ahora sí que le pasó todo el conocimiento y dijo, tú vas a ser el que va a llevar mi legado más lejos, ¿no? Entonces, después de 7 años, sí, se rompe esta amistad, ya que a John se le ocurre, de alguna forma, utilizar términos que para Freud eran inadmisibles, perdón, como usar la palabra mitología, ¿sí? Que aunque Freud basó todos sus complejos en la mitología griega, pero bueno, ya, aquí en verdad. Y palabras como el inconsciente colectivo. A pesar de que Freud acuña el término inconsciente como tal, cuando él decide que hay algo llamado inconsciente colectivo, pues ya no le gusta. Y dice, pues eso está bien mal, no sé ni quién eres ni a qué te refieres, entonces bye. ¿Sí? Para Jung, la libido no era un impulso sexual, era más bien un impulso general de la naturaleza, que hacía que las ideas fluyeran y era más como un impulso, no tanto sexual, solamente un impulso, ¿sí? Unas ganas de hacer algo de manera psíquica. Cuando se acuñan los términos psíquicos, obviamente Freud ya no gusta de esta definición. Bueno, obviamente con todo esto, todas las ideas de Jung se empiezan a acuñar con el término psicología analítica, ¿sí? Bueno, esa es la historia de la novela de Freud, ¿verdad? Para él la libido sexual era más una herejía psíquica con dimensiones espirituales. Freud jamás menciona el espíritu, ¿sí? Y los desarrollos más importantes para Jung son en la adultez, no en la infancia, como dice Freud, ¿verdad? Y la ciencia no le parece adecuado describir la psique de una manera mitológica, ¿sí? ¿Saben cómo es la ciencia, no? Es muy cuadrada en ese aspecto, pero pues para hacer ciencia tiene que ser comprobable, entonces es entendible que se dirijan a esos términos como cosas que no son válidas, ¿no? Bueno,
Mm, dice Jung que en la mente hay dos niveles, ¿sí? El ego, que se fija en el deseo, y eso a veces está impedido por el inconsciente, hasta el inconsciente personal y el colectivo. El inconsciente es todo lo acumulado no registrado por mi mente, como una computadora llena de información. Pero no recuerdo bien qué hay ahí. Está allí, pero no lo recuerdo bien. Y el colectivo es todo lo acumulado, ¿sí? Todo lo acumulado de alguna forma sin que yo lo haya acuñado, ¿sí? O que lo haya decidido hacer parte de, como lo que nos rodea. Uh-huh. Para él, para John, no había tanto trauma, sino complejos, ¿sí? Él acuña el término complejo en psicología, ¿sí? Y él no los ve como algo malo. Para él son solo aprendizajes que aún no logramos con éxito, ¿sí? Un complejo quiere decir que no lo he superado bien, pero eventualmente lo voy a superar, ¿sí? ¿Cómo se logra? Bueno, para él se logra llegando a lo profundo de tu inconsciente, integrando todas tus esferas, ¿sí? Y utilizando obviamente los arquetipos. ¿Qué eran los arquetipos? Bueno, los arquetipos nos hacen más humanos, menos animales, según Jung, ¿sí? Los arquetipos están definidos como anima o animus, que es el estado ideal. El personaje, que es lo que creamos entre el animus y la sombra, porque es animus, personaje y sombra, ¿sí? Entonces, bueno, la sombra es el autosaboteo, ¿sí? No saber usarlos produce un conflicto y hace que se nos explote el cerebro y nos autosaboteemos, ¿sí? También tenemos que al superar este conflicto y saber a dónde nos dirigimos, haciendo consciente nuestro inconsciente, vamos a llegar a lo que es el ánima o ánimos, que es el estado ideal una vez que haya uno pasado por la situación inconsciente, ¿sí? Y traerla a lo consciente e integrarme realmente y decir, este soy yo, ¿sí? No soy un personaje, no soy una sombra, no soy personalidad, no soy lo que he creado, no soy la sombra tampoco, soy el ánimo. Y superar la sombra es superar tus propios demonios, tu propia parte oscura, por eso se llama sombra. Y este personaje que has creado ante la sociedad y ante todo lo que la gente cree de ti o lo que creemos que creen de nosotros, ¿sí? Ya saben que la mente humana es como una cebolla, es muy compleja. En el mero núcleo, ¿sí? Les voy a pasar una imagen que les voy a dejar acá abajo, porque ahorita a lo mejor va a ser más difícil de entender así, pero a grandes rasgos les puedo decir que la esencia, que es el mero núcleo de la cebolla de nuestra mente, ahí están los sueños, las cosas que nosotros queremos lograr, estemos conscientes o no, ¿sí? Los pensamientos, ¿sí? Las ganas de ser esa persona que siempre hemos deseado, ¿sí? De hecho, lo tengo aquí atrás, ¿sí? Ahí tengo un pizarrón con un montón de actividades que me pongo todos los días para cumplir. Y allá tengo otro que es un poco complejo de explicar ahorita la mente humana, y ya llevamos casi una hora. Entonces les voy a mandar una imagen también, voy a apuntar por aquí para que no se me olvide. Lo de Egipto, José de Egipto también, y la imagen de la mente humana, ¿ok? Porque realmente la mente humana es muy compleja, es como una cebolla, y está compuesta, lo más afuera, a grandes rasgos, lo que está afuera es los pensamientos que otros tienen de nosotros, ¿sí? De ahí viene la parte en la cual lo que queremos que piensen de nosotros, ¿sí? De ahí viene la parte consciente, que nos dice cómo tú crees que eres, ¿sí? Pero realmente no sabes. De ahí viene una parte que es la parte animal, que es donde está el sistema límbico y esta parte que utilizamos para dirigirnos al mundo y cómo sobrevivir al mundo, la parte humana, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para sobrevivir? Esta parte humana cubre nuestro núcleo.
nuestro núcleo, que son todos nuestros anhelos, nuestra más esencia, espíritu, demás, ¿sí? Está cubierta por una capa de humanidad, sí, puede ser, de cosas que tenemos que lidiar con ellas para poder, pues, sobrevivir en el mundo, ¿sí? De ahí viene la conciencia, que es lo que tú crees que eres, de ahí viene la mente externa, de ahí el papel de la mente humana, y hasta afuera, los pensamientos de otros sobre ti, que es obviamente lo que menos nos debe de importar y lo que muchas veces más le importa a la gente, ¿sí? Entonces esa cebolla es muy compleja de analizar, porque obviamente para todos va a ser diferente. Los mecanismos de defensa que has utilizado podrían estar dentro de la parte animal, ¿sí? Para cubrir precisamente tu núcleo, ¿sí? ¿Por qué no llegamos a la parte consciente? Bueno, tenemos este núcleo de nuestro espíritu. La parte de alrededor, que es lo animal, hace demasiado ruido. Es una distorsión enorme que no nos deja llegar a la parte consciente. Entonces, tu núcleo no llega a tu inconsciente por todo lo humano que tienes alrededor. Es una distorsión terrible lo que hay alrededor, ¿sí? Y no te deja llegar a tu conciencia, ¿sí? ¿Cómo llegamos a ella? Hay muchas teorías, hay muchas teorías psicoanalíticas y psicológicas, cómo llegar al consciente, ¿verdad? Básicamente una de ellas y la más reciente, y el mindfulness y toda esta nueva ola de psicología renovada, es básicamente la meditación, la respiración holotrópica y dejar la mente en silencio, ¿sí? Hay un dicho que dice, pienso, por lo cual no estoy existiendo. Es diferente que los otros, ¿sí? De hecho lo tengo aquí escrito, dice, pienso, por lo tanto no soy, ¿sí? Solo cuando estoy en silencio soy yo mismo. ¿Qué quiere decir? Que solo cuando me llego a concentrar en mi núcleo, quitando lo externo, la distorsión, todo lo humano que tengo alrededor, es cuando puedo conectar conmigo mismo, ¿sí? Cuando pienso, no soy. Cuando no pienso nada es cuando yo llego a mí, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las imágenes de lo mental. ¿Y por qué es tan difícil llegar a el núcleo de nosotros mismos? ¿Sí? Bueno, creo que ya es todo. El inconsciente puede ser tomado de manera referencial como un sótano, ¿sí? Que tiene esqueletos guardados, no esqueletos como tal, ¿verdad? En inglés se dice skeletons in the closet, que quiere decir que tengo muchas cosas ahí guardadas en el closet, que no los quiero sacar. Y ya son esqueletos porque están tanto tiempo guardados que están allí ya todos hechos cadáver, ¿no? Y también luego se usa en español para decir que hay esqueletos en el closet. Y esto pertenece al inconsciente biológico, ¿sí? En lo más profundo, ¿sí? Es lo que dice Jung. El inconsciente colectivo como definición es un contenido heredado. Esto es como de examen, ¿eh? No sé cómo va a ser el examen, creo que va a ser como el Google Classroom, pero bueno, esto es como bien de examen. Es un contenido heredado inscrito en la estructura cerebral, ¿sí? Humana, que no depende de la experiencia personal. Por eso les decía de la canción esa que no voy a mencionar, porque apenas la mencionas ya se te queda en la mente, ¿sí? Obviamente esto no es heredado, pero está inscrito en tu estructura y tú no decidiste hacerlo. Los que la escucharon, pues sí, ¿verdad? Ellos decidieron que se encriptara en su mente, técnicamente. No fue heredado, ¿verdad? Pero tú decidiste que estuviera ahí encriptado. Los que no, pues tuvieron que optar porque todo el mundo lo tenía, ¿sí? No es heredado, ¿sí? Pero si tú lo cantas, tal vez otro lo cante y así. Es un ejemplo muy vago, ¿sí? Porque es muy difícil poder darles un ejemplo de lo que es el inconsciente conectivo porque es una parte que cada quien tiene, ¿sí? Y que es difícil decir que es exactamente eso. Uso la canción porque todos la conocen y cuando lo mencioné, todos sabían de qué me refería, ¿sí? Bueno, son circuitos impresos en el cerebro, ¿verdad? En el inconsciente colectivo están las imágenes primordiales, que son los arquetipos, ¿sí? Los arquetipos son, otra vez pregunta examen,
Unidades básicas en un inconsciente colectivo que funcionan como un instinto psíquico de la psique, que es la psique, pues la mente humana, ¿verdad? Y la psique se acuña como un término filosófico de hace mucho tiempo, por carecer de el concepto de mente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre cerebro y mente? El cerebro es lo que tenemos aquí y la mente es lo que pensamos, lo que creamos con nuestro cerebro. El cerebro es lo físico y la mente es lo que creamos a través de nuestro cerebro. Esa sería la principal diferencia. Por eso la mente es tan compleja. El cerebro también, pero ahí sí el cerebro de todos es igual. Bueno, conceptos neurotransmisores, traumas y demás, pero físicamente es igual, a menos que le falte una parte. ¿No? Pero físicamente, en estructura, está en el mismo lugar para todos, está haciendo sus mismas funciones, ¿verdad? Y la mente no. La mente es una creación de cada cerebro. Bueno, ¿qué es un arquetipo? Como ejemplo, es la imagen de una madre, de un dios, todo lo experimentado que viene de estos patrones, ¿no? Si te dicen una madre, vas a pensar en tu madre, ¿verdad? Si te dicen un dios, vas a pensar en tu concepto de Dios, ¿sí? Lo que debe ser una madre, lo que debe ser un padre, lo que debe ser un dios, y eso está regido por el inconsciente colectivo. Desde que naces y te das cuenta de que todos tienen una mamá, y a veces, fíjate que la mamá de allá no es la misma que la mía. No debería de ser así, ¿sí? O la de allá dice, la mamá de mía no es la misma que la de él. Entonces, ¿cuál es el concepto de mamá? O el padre, cuando no hay padre, ¿cómo es que no hay padre? O sea, ¿cómo puede estar una señora sin padre? O sea, una mamá sin papá. O sea, bueno, una señora sin esposo, ¿no? Pero ustedes, desde el punto de vista de niños, ¿no? ¿Cómo? Ese arquetipo se rompe. Entonces, ya no sabemos qué onda, desde muy chicos, ¿no? El concepto de Dios, ¿no? Cuando eres chico y no sé, llegas a la adolescencia y alguien te dice, ay, yo soy ateo. El típico que ya empieza como a cuestionarse existencias y demás. Ay, yo soy ateo, ¿no? Y tú dices, ¿qué? Pero pues si Dios existe, Dios está allí. Yo que vengo de una escuela católica, por desgracia, no, no es cierto. Es solo un comentario chusco. La imagen de Dios está muy encriptada y bueno, lo católico está encriptado en México de una manera impresionante. Y sí te da una idea de cómo puedes no creer en Dios. Dios es amor. Y como dicen esas canciones, que también están encriptadas aquí, ¿sí? No puedo escuchar la palabra Dios es amor sin poder cantar toda la canción. Y todas esas canciones que me grabaron desde muy pequeña, están en mi inconsciente colectivo, ¿sí? Es heredado. Mi madre estuvo también en esa escuela, entonces obviamente lo heredé genéticamente. Cuando yo llegaba y le decía, ay mamá, aprendimos esta canción, y ella decía, ay, yo también me la sé. Y había una conexión, obviamente, ¿verdad? No sabíamos que era una parte de un inconsciente colectivo, ¿verdad? Y aquí pasa que no dependió de una experiencia personal, sino de algo que estaba alrededor mío y que de alguna manera a lo mejor heredé. ¿Sí? No es que heredara la canción, ojo, es que heredé la predisposición, ¿sí? A crecer en un entorno que básicamente era el mismo que el de mi madre, que me va a dar una experiencia diferente basada en el mismo núcleo que yo heredé, ¿no? Es mi propia experiencia, pero a la vez también es la que heredé de mi mamá. Entonces, trato de poner algún ejemplo así con experiencia mía, eh, pero puede haber muchos ejemplos. Y es difícil, de alguna forma, poderlo ejemplificar sin caer en hablar de uno, porque uno solo puede hablar de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya está bastante resumido y claro. Quería hacer dos videos, como clase 1, clase 2, o 3 y 4. No creo que voy a hacer necesario. ¿Ok? Bueno, voy a intentar subir este video
juegan changuitos. Y si no, pues voy a tener que encontrar la forma de que llegue a ustedes esta información. Aunque tengo mucha esperanza en que va a pasar, porque la compu está muy bien, el internet también. Entonces, sin más por el momento, cualquier duda, abajo, a mi correo, a mi WhatsApp, ya saben. A veces se descarga, pero lo tengo conectado aquí todo el tiempo, por cualquier cosita. Y no voy a invertir en un celular ahorita, ¿verdad? Aparte que a mí se me hace X tener el celular nuevo o solo un aparato. Y pues despéguense de las redes sociales, vayan con sus familiares, aprovechenlos, quiéranlos, digan todo lo que no han dicho, hagan ejercicios personales, físico, ¿sí? Y tratan de cuidar su salud mental en todo esto, en medio de toda esta pandemia, porque es muy complicado mantener la salud mental en estos tiempos, pero ustedes tienen las bases y que sea un ejercicio de reflexión ante cómo voy a enfrentarme a las situaciones de mi vida que no estoy preparado para ellas. La vida puede cambiar en un minuto, en un segundo. ¿Sí? Nadie se iba a imaginar que íbamos a estar en unos meses así. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Sí? Sin embargo, al salir de todo esto vamos a tener un aprendizaje muy grande todos. Las cosas no van a ser igual. Y dice, seguida habla de un mes, pero yo lo dudo. Entonces, ahorita ya no es que, ay, vamos a salir, ya todo va a ser como antes. No, negocios se están cerrando, ¿sí? La gente está viviendo, la gente que vivía el día se tiene que exponer todavía afuera para poder sobrevivir, ¿sí? Y es triste que cosas como estas pasen, pero a veces son necesarias, ¿sí? No es necesario que se mueran, ¿no? Sino es necesario que haya un cambio de perspectiva mundial y que los sistemas económicos caigan para tener cosas nuevas. Para poder tener algo nuevo hay que derrumbarlo hasta las cenizas, un típico del Fénix, ¿no? No voy a decir ejemplo. Pero sí hay que derrumbar todo para poder construir algo inderrumbable, que esté basado en sustentabilidad, en amor, en respeto y en que todos tengamos un bien común. ¿Ok? Cuídense mucho. Estamos viendo. Hasta luego.